Bueno, la parte uno de antropología, primero empieza hablando con que somos seres biopsicosociales, después habla de que, bueno, que es importante conocer el contexto histórico de la antropología, y bueno, y después dice que se empieza a consolidar a fines del siglo XIX y se termina de consolidar en el siglo XX. Con respecto al contexto histórico, primero empieza hablando de la Edad Media. Bueno, dice que la Europa está dividida en feudos, y estas tierras los dueños eran los señores feudales. Dice que la sociedad está dividida en estamentos. Primero está el rey, que bueno, se decía que era representante de Dios sobre la tierra, después el clero, la nobleza, se empieza a formar una incipiente burguesía, después tenemos a los artesanos, el campesinado y los siervos. Esta burguesía se empieza a formar de aquellos trabajadores que empiezan a independizarse y empiezan a crear sus propios comercios, y eran independientes de la nobleza. Estas personas empiezan a acumular capital y empiezan a mover las bases del Estado, o sea, obviamente del rey, ¿no? Bueno, entonces, como bien acá tenemos, primero estaban los siervos que trabajaban las tierras. Estos, los feudos le daban plata a estos, pero poca plata, digamos. Ellos acumulaban capital y ellos, los feudos, a su vez le pagan como un impuesto por trabajar las tierras a la nobleza, que era lo que más plata tenía. Después, en 1789, con la Revolución Francesa, el 14 de julio, dice que la gente hasta ese momento era pobre, ignorante y analfabeta, y empezó a cansarse, y empieza a manifestarse. Estos problemas socioculturales y económicos llevan a la sociedad a cuestionarse las cosas, y ahí aparecen los primeros filósofos, quienes se animan a empezar a estudiar la sociedad y le dan este conocimiento de las sociedades a las personas. También acá el siervo se transforma en proletariado a partir de la Revolución Francesa, que quiere decir que ahora los siervos que trabajan en las tierras ahora son libres y son dueños de su fuerza de trabajo. Es decir, que deciden dónde trabajar. En una fábrica sí, en otra no, y así. Dice que estas transformaciones económicas y sociales dan pie al surgimiento de los estados como los conocemos hoy en día, aunque sabemos que existe la monarquía, pero bueno, que no son absolutistas, sino parlamentarias, que quiere decir que el rey reina, pero no gobierna. Surgen los estados. Dice que el estado es un tercer escindido, que quiere decir que cumple la función de regular las relaciones sociales. Dice que el estado, si bien tiene representantes, solamente garantiza el estado, al ser un tercer escindido, quiere decir que solamente se fija de que estos contratos sean legales y estén dentro del marco jurídico. Después también podemos decir que, bueno, que a partir de la Revolución Francesa en 1789, después con este cúmulo de capital y lo empiezan a aparecer la burguesía, nace el capitalismo. Después tenemos con que aparece la Revolución Industrial, y esto permite una mayor producción en masa a un costo de producción bajo y vendido a un precio accesible. Quiere decir que ahora más personas pueden acceder a lo que antes no podían, a los productos que antes no. Bueno, y todo esto empieza a producir, como bien decimos, la globalización. Esto permite un contacto de los europeos o de las potencias con el resto del mundo, ya que necesitan explotar más ese recurso. O sea, ¿qué hacen? Le compran materia prima al resto de los países. Con sus industrias, ellos crean los productos industrializados y después se los revenden a todo el resto del mundo. Esto genera relaciones de dependencia. Estas relaciones sociales y económicas se transforman en relaciones de dependencia, y ahí se empieza a diferenciar el primer mundo de los países del tercer mundo, y se divide la metrópolis, que son las potencias, se diferencian de las periferias, que en este caso ponerle una metrópoli y ponerle Estados Unidos, y acá nosotros somos periferias. Entonces, esta libre competencia va a ser la base de la producción capitalista. Las metrópolis necesitan tener colonias en otros países, y ahí, bueno, es un tipo de colonialismo. Después comienzan las colonias más independientes, no solo económicamente, sino que aplicaban una hegemonía ideológica, porque así era más fácil de manipular.
Entonces, ¿qué hacen? Hacen que el resto de los países solamente produzcan materia prima y que no se aviven y empiecen a fabricar ellos para que poder fabricar los países del primer mundo y que el resto siga dependiendo de ellos. Estos delegados de Europa en el resto del mundo para poder vender al resto de los países, ¿qué hacen? Empiezan a interiorizarse, a ver cómo piensan, cómo son sus culturas, para ver qué producto encajarlo o qué venderles, digamos, ¿no? Bueno, a raíz de esto empiezan a comunicarse con el otro, empiezan a conocer al primitivo, por así decir, y aprendiendo sus idiomas, empiezan a relacionarse. Todo esto, de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial con el capitalismo y todo, lleva al Congreso de Berlín, que esto es re importante, de la mano de Otto von Bismarck, bueno, este chabón, y esta gente en el Congreso de Berlín, las potencias, ¿qué hacen acá? Empiezan a dividirse el dominio del resto de otros territorios, que son Asia, África y Oceanía. Entonces estas potencias agarran y se empiezan a dividir estos continentes. Y bueno, con América no pueden hacerlo porque nosotros ya estábamos en otro proceso republicano y democrático, entonces no podían hacer eso. Pero con Asia, África y Oceanía sí pudieron, empezaron a dividírselo. Para los sociólogos esto marca el inicio oficial de la antropología, después del Congreso de Berlín. En este intercambio las metrópolis, como dijimos, empiezan a conocer a los primitivos y empiezan a mandar delegados como militares, religiosos, comerciantes y algunos científicos para investigar a la sociedad bárbara o inferior, como ellos le dicen. Bueno, y ahí empiezan los primeros pasos de los estudios antropológicos de manera asimétrica. Entonces, podemos bien decir que la antropología nace de la era de la violencia, de la imposición de ideas, de la conquista de nuevos terrenos, pero de manera violenta. Bueno, entonces los europeos en este momento se creían los dueños, los superiores y miraban al otro con una mirada evolucionista. Ellos creían que eran superiores, dueños del saber y que ellos eran los más capos, los que tenían la cultura y que eso les daba derecho para darle cultura al resto de los países. Bueno, hay diferentes colonialismos. Tenemos Francia e Inglaterra. El de Francia dice que es un colonialismo directo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somete violentamente y quiere cambiar la cultura, el idioma y la religión. Y después tenemos a Inglaterra, que tenían un tipo de colonialismo indirecto, eran más inteligentes, porque supervisaban al resto del territorio al que colonizaban. El objeto principal de la antropología es el estudio del otro, la otredad cultural. ¿Sí? Bueno, después de esto, luego de estas conquistas europeas, pasan de ser esporádicas a permanentes. Quiere decir que ya dejaban grupos de personas trabajando para que estas personas le manden información a las potencias y así saber cómo piensan y todo. Aparte de lo primero que aprenden es el idioma, digamos, para poder evangelizar los religiosos. Eso también tenían como objetivo. En el siglo XVII, ella arranca el iluminismo, donde, esto es importante, se fomentan ideales de igualdad, fraternidad, y las burguesías quieren que el Estado intervenga mucho menos de lo que está interviniendo. Aparecen los filósofos Voltaire, Rousseau y Montesquieu, quienes fueron la cabeza de la Revolución Francesa que habíamos mencionado antes. Pasamos de sociedades teocéntricas, donde Dios es la respuesta a todo, a sociedades antropocéntricas, que ya la respuesta a todo era el hombre, de las luces, la razón, del pensar. Los filósofos imaginaban las civilizaciones descubiertas, las idealizaban, tenían una versión distorsionada y decían que el resto, los primitivos, vivían en un estado de naturaleza divino y absoluto. Pero después, ya cuando estaban en contacto con el terreno, se dan cuenta que la realidad era otra. Estos filósofos eran contractualistas. Las primeras ideas sociológicas o antropológicas respecto al hombre y la sociedad. Entonces, esta expansión colonial
brinda nueva información de pueblos desconocidos. Esto es lo más importante. La antropología explica la diversidad humana, que entiende con el tiempo que el otro, bueno, obviamente no tiene que ser como uno, ¿no? Pero en este momento ellos eran, la potencia eran los más capos, qué sé yo. Entonces ahí empiezan a hacer la antropología, con la expansión colonial. Bueno, ahora sí, lo que preguntó en el parcial, que es más copado, también se basa en lo que vimos recién, que se divide en 3 etapas. La primera etapa en el siglo XIX. Dice que en el fin del siglo XIX se formaliza como ciencia a raíz de la revolución industrial, como dijimos, que genera diferencia de las clases. Entonces las primeras ciencias sociales quieren explicar estos cambios. Ahí nace, bueno, la teoría de la evolución, ¿no es cierto? Que da, dice, de la forma simple a la más compleja, dualidad del hombre con cuerpo, naturaleza y espíritu, cultura. Y bueno, empiezan a querer conocer a las otras, al primitivo. Entonces, estudiando el contexto a nivel biológico y no social, en la primera etapa de la antropología es biológica, de tipo comparativo, visión eugenista y racista. Esto es lo más importante. En esta primera etapa, entonces, del siglo XIX, podemos decir que se estudiaba con un contexto biologicista, de tipo comparativo, porque comparaban al primitivo con ellos mismos, con los europeos, creían que ellos eran el eslabón, los más capos de todo el último periodo de la evolución, entonces los comparaban con ellos, creyéndose ellos los mejores. Por eso dice que es una visión eugenista y racista, porque los veían a los primitivos como inferiores. Entonces, en esta etapa aumenta la información, ¿sí? Entonces, bueno, nada, como ya dijimos, ante la desigualdad, la otra cultural, se utiliza la visión etnocentrista, que significa mirar al otro desde mi lugar, comparándolo sin entender que el otro es distinto a mí, sin entender sus diversidades ni poner en contexto el objeto de estudio. Entonces, la primera etapa, a fin del siglo XIX, dice que el otro es distinto a mí, lo ven como primitivos, piensan que los anteceden a ellos, como que son los más evolucionados europeos, y lo hacen por medio de una perspectiva biologicista, por medio de formularios para saber el peso, la talla, el color, etc. Entonces hay una mirada dual, ¿sí? Un cuerpo y un espíritu. La parte del cuerpo es la parte física y el espíritu es la cultural. La parte física es el estudio del cuerpo a través de esqueletos para identificar las edades, etc. Y la cultural se divide en social y cultural. La parte social estudia el parentesco, la política, las leyes, la economía y la religión. Y la cultural, el arte, literatura, tecnología, conocimientos, etc. La diferencia principal entre la antropología y la sociología es, bueno, que la antropología es inductivista. Esto lo más importa. Bueno, no es tan importante igual esto. Que estudia de lo más pequeño del hombre hasta lo más amplio. Ahora vamos a la primera etapa, entonces como dijimos es antes del siglo XIX, y ahora tenemos la segunda etapa que es entre dos guerras. Bueno, en esta etapa ya se empieza a ver una diversidad cultural y ya no se compara, digamos, con uno mismo. Dice, pasamos de tener informantes observadores a el observador participante, que ya el chabón ya iba y recolectaba los datos, pero ¿cómo? Viviendo con el otro, escuchando sus relatos, ya desde con un método etnográfico, ¿sí? Eran observadores participantes. Esto obviamente lleva tiempo porque, bueno, uno no te va a contar todo de una sin conocerte, entonces tenían que estar un tiempo en el terreno, y bueno. Es importante entonces para hacer ciencia, antropología, que estar libre de prejuicios y ser objetivo. No debemos dejar que nuestra subjetividad influya en los datos que podemos dar. Ahí empieza a separarse la antropología social de la cultural. Surgen dos escuelas, la británica y la francesa. Dice que, bueno, la social, que es la británica, habla que se organizan las estructuras, surgen funciones estructuras, y la cultural, la francesa, de la mano de François Boas, mira más la parte subjetiva. Esto tampoco no me parece tan importante, esto sí es lo más importante. Y la tercera etapa, que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial,
Bueno, vamos para acá. Que ya se habla de la desigualdad cultural. Bueno, acá ya se dan cuenta que no hay más primitivo. ¿Por qué? Porque con todo esto de la globalización y todos tienen acceso, digamos, son todos más o menos parecidos. Entonces pasan por medio de la transculturación las sociedades a ser de simples a complejas. La antropología dice ahora que carajo estudio, que no hay más primitivos. Bueno, dice, tenemos que familiarizar lo extraño y hacer extraño lo familiar. ¿Qué significa esto? Que el que empieza a estudiar tiene que decir, bueno, ¿por qué ellos son distintos? Entonces, ¿por qué yo soy distinto? ¿Qué es lo que me hace a mí pensar por qué yo soy así? ¿Entendés? Ya empiezan a decir, bueno, el otro es distinto y nosotros también, pero bueno, ¿qué tenemos nosotros de diferente, por así decirlo? Bueno, acá, bueno, surgimiento de la antropología, bueno, esto ya lo vimos. El colonialismo y qué sé yo. Bueno, acá ya, como ya habíamos dicho, que a partir del Congreso de Berlín, el mundo se reparte, visión de metrópoli y colonia, bla, bla, bla. Eso después leeré igual si querés. A mí no me parece tan importante. Bueno, ahora vienen los nuevos problemas de la antropología, que esto va para la segunda clase.